Yahweh Olam, Rabino Méndez. Hace algunos años, 8 o 10 años atrás, comencé con la primera exposición sefardí en Puerto Rico y en el Caribe. Nos llegó en estos días a nuestras manos para atrás y la vamos a estar presentando en todos los lugares que nos inviten. Algo maravilloso. Funcionó en aquel entonces y sigue funcionando ahora. Y me gustaría que el camarógrafo que está en este día detrás de las cámaras nos siguiera y fuera mostrando cómo para el año 1492 se firma ese tratado, ese edicto, lo que se conoció como el Edicto de Granada, y en las calendas del 31 de julio de 1492 se expulsaron a los judíos de España. Se firmaron 3 tratados en esa época. Ya en otra ocasión los explicaremos, no vamos a presentar la exposición completa. Y de allí sale Cristóbal Colón con sus barcos, que hoy se sabe, ¿verdad?, que Cristóbal Colón era un criptojudío o un judío marrano o un sefardí, de acuerdo como queramos presentarlos. Y hay versos en la Biblia que apoyan esta idea y salen esas 3 carabelas llenas de lo que aparentemente era lo que no servía de España y eran judíos, no todos, pero la gran mayoría, que venían huyendo de la persecución que había en España contra los judíos. Y nos dice el libro de Jeremías, capítulo 16, verso 13 y verso 16, de una manera maravillosa que me gustaría que escucharan en sus hogares. Y el verso lee de esta manera: Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra, una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allí serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. No obstante, y aquí vienen días, dice Yahweh, en que no se dirá más, vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino que vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel a la tierra del norte, y de toda la tierra donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí yo envío muchos pescadores, dice Yahweh, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos. Muy bien, y Deuteronomio 4, Deuteronomio 28, Deuteronomio 30 nos explican claramente de que a una tierra extraña iría ese pueblo. Y me gustaría leer en específico Deuteronomio capítulo 4, verso 26 hasta el 31. Yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual paséis al Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Yahweh os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones, a las cuales os llevará Yahweh. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombre, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscareis a Yahweh tu Dios, lo hallará. Si lo buscareis de todo corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Yahweh tu Dios y oyeres su voz, porque Yahweh Hashem es misericordioso tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Y el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 30, del verso 3 al 6, nos dice de la siguiente manera: Entonces Yahweh hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre los pueblos a donde tuviera esparcido Yahweh tu Dios. Y aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Yahweh tu Dios, y de allá te tomará. Y te hará volver Yahweh tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya. Y te hará bien, y te multiplicará más que tus padres. Y te circuncidará Yahweh tu Dios tu corazón, el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y el libro de Deuteronomio, capítulo 28, en el verso 37 nos dice: Y serás de motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Yahweh.
Así los judíos han estado perdidos en el mundo. Y cierto que la persona de Cristóbal Colón es una persona controversial. Algunos dicen que es italiano, otros que es español, otros que es genovés. En realidad pensamos que es un señor ecléctico, con un idioma ecléctico, y que es un puro judío, hijo de doña Susana Fontana Rosa, y que también al salir algunos dicen que el mapa se lo compró a los vikingos para venir a la segura al mundo, y hay eruditos que dicen que en realidad le fue de una manera u otra llegado a su gremio un mapa de un almirante que había sucumbido en los mares y regresando a España le entregó el mapa seguro de su viaje a quien la historia le llama don Alonso Sánchez de Huelva. Fuera cualquiera que fuera la condición, entendemos que ese viaje se hizo. Y aquí podemos ver en los escritos de Cristóbal Colón, de la mano y puño y letra de él, que tenía una manera de escribir pura judía, pues escribía de derecha a izquierda poniendo los puntos al lado izquierdo como corresponde a un judío, y vemos que en esa firma donde pone el enviado de Cristo o Cristo Ferens, se autodominaba como un Mesías que habría de libertar al pueblo de Israel. Bueno, esto no ocurrió de la noche a la mañana. Se había firmado una bula papal allá para el año 1483, estaba en Roma Sixto IV, y fue el que la firma, nombrando al fraile dominico Tomás de Torquemada como el inquisidor general. Este señor Tomás de Torquemada, que algunos lo asocian con que la Torá habría de ser quemada, comenzó una persecución demasiado fuerte contra el pueblo judío, y sabemos que se fueron celebrando juicios injustos, juicios que, si vamos a hablar, esta es una mini conferencia, si usted nos invita, se la damos con todos los detalles. Estos juicios que fueron injustos tomaron el Salmo 74, ese Salmo 74, verso 22, nos dice de la siguiente manera: levántate, oh Dios, aboga tu causa, y acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. De esta manera, en la Biblia judía es el Salmo 73, en la de nosotros el Salmo 74. Los judíos tenían que de todas las maneras aceptar el cristianismo. Por lo tanto, para ellos la cruz se convirtió en espada. Y los que aceptaron el cristianismo le llamaron criptojudíos, los criptojudíos. De esta manera, nos gustaría presentar en tamaño gigante la cruz, la sangre y la espada, tal como se pudiera ver en la mente judía. Así era que un judío veía el cristianismo de su época, porque le obligaban a adjudicar de su verdadera fe para tomar una fe extraña, una fe que no convenía ni para ellos ni para sus gremios. De esta manera les hacían cambiar sus nombres, llevándolo a la sala capitular, una congregación que tiene 500 años o 600, todavía está allí en España, en Toledo, y allí le hacían cambiar los apellidos judíos y ponerse apellidos de sus padrinos. Esta iglesia católica, da asco pensar que allí se le llama la iglesia de la limpieza de la sangre. Tuvieron que no solo abandonar su fe, psicológicamente fueron maltratados, que tuvieron que cambiar sus nombres por nombres paganos. Por eso hoy en día hay miles y miles y millones que tienen nombres paganos y no saben que son puros judíos. A los judíos que no aceptaban el cristianismo, para no llamarle criptojudíos, a los que no aceptaban el cristianismo le llamaban moros, no se habían bautizado, junto con unos grupos árabes que habían salido, y a los que aceptaban, los criptojudíos que aceptaban a Jesucristo, lo aceptaban dentro de su fe, se le llamaban los marranos, una palabra que es difícil de explicar y que cuando esté en persona le explicaré. Muchos de estos judíos huyeron de España por miles y llegaron hasta Antioquía, donde fueron recibidos por Bayaceto II, y allí en palabras de Turquía, en palabras árabes, le dijo Gonderenle, Kaybeder ben Kasanerim. El sultán Bayaceto II lo fue a recibir y dijo:
Mucho pierde el que los expulsa y mucho gana el que los recibe. Desde entonces los judíos están perdidos por el mundo entero, pero mayormente en la Iberoamérica. Y si fuéramos a hablar de la Iberoamérica, de los 55 millones que están perdidos, no acabaríamos, pero sí sabemos que en el 1898 hasta el 1905, ya se sabe, y lo vamos a poner en inglés y en español, que el Instituto de Cultura puertorriqueño reconoce que ya había un gremio judío en la ciudad de Ponce, sino que estas iglesias judías que se levantaban eran netamente judíos que venían de Francia y de Estados Unidos y se ubicaron en el viejo building, o el viejo edificio del telégrafo en Ponce. Si yo fuera ahora a hablar de los judíos, dónde están perdidos, dónde los puede encontrar, dónde están sus simientes, yo no acabaría nunca, pero me gustaría decirles que muchos guardaron las velitas del Shabbat, guardaron sus candelabros y guardaron uno que otro sus chofares, guardaron sus cuernos de sonar muy bien guardados entre sus pertenencias personales. Hoy les recomiendo yo a usted que si usted quisiera saber un poco más, léase el libro de la tesis doctoral del doctor Franklin R. Moreno de Mayagüez y se acerque al templo mesiánico que está ubicado en Isabela, que se complace en presidir este gran señor de los pioneros de Puerto Rico, el señor José Darío Rodríguez, que él no vacilará en ayudarle a que usted se haga de estos libros y de un libro que se llama El carácter mesiánico de la iglesia del doctor Robert Hayler. Les recomiendo estos libros para que estén entre sus niveles de estudio y de esta manera usted pueda, al igual que como yo y otros, puedan aprender la verdadera historia de los judíos perdidos en las Américas. Esto simplemente que le estoy dando es una parte por encima para que nos invite. Tenemos la exposición más grande de todo el Caribe y la primera que existe de los marranos o de los efraimitas o de los judíos perdidos en las Américas. Y estoy para usted a la mejor disposición junto con los compañeros de ministerio. Si nos necesita, llámenos para conferencias en Puerto Rico al teléfono 787-445-2513, en los Estados Unidos de Norteamérica al 440-222-8080. Volvemos a repetir los teléfonos. En Puerto Rico al 787-445-2513. En Estados Unidos 440, el área code, y el número es el 222-8080. Llegó el tiempo, el gran momento. Ya la Iglesia Católica ha pedido perdón por el daño que hizo a este pueblo. Ellos mismos están buscando sus raíces y más de 70 iglesias en el país están aún católicas estudiando acerca de esto. Comenzó con aquel momento en que el Papa Juan Pablo II llega al cotel, al muro de los lamentos, le pide perdón al pueblo santo y pone la petición de perdón sobre el muro. Ese es un momento profético que dice la Escritura que ha de ocurrir en los últimos días. Por lo tanto, el hermano Méndez, el hermano Marcos Feliciano y el hermano Agustín Ángel Pérez. te decimos, ven, estudiemos juntos, invítanos a tu congregación. Hasta entonces, Shalom. Shalom.